a Berazategui y compartir con nosotros esta mañana. Ahora es el turno de Andrés Delich, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido presidente de la Federación Universitaria Argentina. A los 39 años fue ministro de Educación de la Nación y ahora está al frente de la Organización de Estados Iberoamericanos en la sede argentina. Así que también gracias, Andrés, por haber venido hasta acá. Bueno, muchas gracias a vos, buenos días a todos. Muchas gracias, Gustavo, por esta invitación. Justo hace unos días nos tocó con Mario compartir otra mesa con otro tema, así que ya somos como los chanchaneros, haciendo presentaciones, no, giras, un peronista, un radical, van por ahí, por los pueblos. Y bueno, así no somos ficticios. Y no somos ficticios, exactamente. Bueno, nada, un gusto y gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir un sábado a la mañana a escuchar, a plantearse estos temas que yo creo que además tienen que salir de la cotidianeidad, de la agenda de la inmediatez, ¿no? Todos, decía Mario y demás, nos devora la discusión sobre la paritaria, pero al final, como decía un gran dirigente político, la política es arbitrar entre el largo plazo y el corto plazo, ¿no? Y a veces hay que pensar sobre el largo plazo, hay que discutir sobre el largo plazo, ¿no? Yo, tratando de armar un diálogo, porque me parece que es muy interesante, retomando, y además la ventaja de hablar segundo, retomando algunas cosas de Mario, para tratar de mirar un enfoque sobre esto. Es decir, en una parte de la presentación Mario decía con mucha razón, hacía como un diagnóstico de estos últimos años, la década pasada y demás, ¿no? Alrededor de decir, bueno, básicamente creció la matrícula, creció el presupuesto, los resultados no son los esperados, y hay enorme insatisfacción sobre, además de que no son esperados, de la sociedad con esos resultados y con lo que pasa en la escuela. Me parece un resumen muy acabado sobre la situación en la cual estamos. Yo no creo que eso sea fruto de campañas mediáticas, nada. La verdad que esa es la realidad que se percibe en las escuelas, en las familias y demás. Entonces, la pregunta, digo, este me parece que es el núcleo central de lo que nosotros tendríamos que tratar de mirar, o desde mi perspectiva sería interesante mirar, ¿no? Y corto esto porque quiero que entiendan que el desarrollo que voy a hacer va a tratar de acercarse a la pregunta y al diagnóstico que hacía Mario, desde otra mirada seguramente, o por ahí de la misma mirada, no lo sé, veremos después. Pero, digo, corto dijo con una pregunta y paso a otro tema que tal vez le parezca medio loco, pero que a mí me hizo reflexionar mucho en su momento, ¿no? En el año 2000, yo estaba en el Ministerio de Educación, me tocó viajar a un Congreso Mundial de Educación, que se hace cada 2 años en Ginebra. Por esos avatares de la vida me tocó presidirlo, y al lado tenía al ministro del Líbano. Año 2000, el Líbano venía de ser invadido por Israel, estaba ocupado por las ciudades, la ciudad estaba ocupada por la parte de los guerrilleros, de palestinos, que tenían el control efectivo de una parte de la ciudad, y los sirios que habían entrado por otro lado. La guerra del Medio Oriente se expresaba en la vida cotidiana, y el Estado del Líbano no podía controlar la seguridad, nada, ¿no? Se controlaban distintas facciones, ya sea el Estado de Israel, o ya sea de Siria en ese momento, o de los guerrilleros, controlaban distintas partes. Entonces, en un alto nivel, digo, pero escúchame, vos sos ministro de que funciona eso. Después me dice, mira, yo te digo la verdad, no controlo mucho, pero lo que sí te digo es que todos los días se abren las puertas de las escuelas, están los maestros y llegan los chicos. Extraordinario. Con ruido de bomba, con metralleta, no es la primera vez que ha pasado en la historia argentina, en la historia del mundo, digo.
chicos que tienen que desalojar rápido porque una sirena anuncia que va a la bomba, un coche bomba. Todo lo que se imagina una situación de guerra no civil porque intervenían otros estados en ese momento. La escuela abría. Entonces le digo, ¿y qué dan? Oh, dan lo que los maestros aprendieron. Cuando fueron en su formación docente, tienen libros, tienen una planificación y dan clase. ¿No? Eso es extraordinario. Pero por un lado, la emoción que a uno le produce de maestros que se juegan toda la vida, ¿no? Se juegan todos los días la vida para contener a los chicos y para hacer algo simbólico, si se quiere, de resistencia a una situación de una guerra como esa característica, que es expresar el valor de su cultura, de transmitir conocimientos a los chicos. Pero por otro lado, también señala, y esta es la parte que me interesa tomar de esa anécdota que a mí me hizo reflexionar mucho en su momento, el peso que tiene el sistema educativo, que produce el sistema educativo a través de las rutinas, a través de la construcción de un ADN determinado. Sistemas educativos no son simplemente como cualquier otra oficina pública, una serie de articulación de trámites burocráticos. Los sistemas educativos son una articulación cultural potente donde participan distintos actores que han construido determinado ADN. Así, las instituciones suelen tener ADN también, como tienen las personas. Esos ADN tienen que ver con tradiciones culturales, prácticas y demás. Y esto produce cosas maravillosas, ¿no? Como esto que yo le estaba relatando. Pero también produce situaciones institucionales muy pesadas y muy poco flexibles a los cambios, casualmente porque su valor está en la forma en que está intrincada esa forma de organización. Y nosotros desarrollamos una forma. Nuestro sistema educativo se construyó con un ADN potentísimo. El discurso liberal de la segunda parte del siglo XIX, lo que significaba el papel de la educación popular, fue extraordinariamente significativo en la constitución del sistema público. Las maestras y los maestros cumplían un rol importantísimo en el diseño de ese Estado liberal de la mitad del siglo XIX. El aparato educativo que se armó entonces no como una oficina más del empleo público, se armó para cumplir una función que los Sarmiento, que los Mitre, con las diferencias que podemos tener o no, veían como esencial en la construcción del Estado liberal. Por eso salió la ley 1420, ¿no? Hacía falta ahí separar a la Iglesia de la educación y articular alguna parte de la educación básica, y se hizo, y a partir de ahí se empezó a estructurar un sistema educativo que tiene un ADN potentísimo, potentísimo. Y ese ADN, esa construcción de ADN, tiene que ver con una misión que aquello que construyó el Estado liberal le dio a esa organización. Le dijo, vos tenés que llevar a los chicos a la escuela y tenés que enseñarles durante 4 años obligatorios elementos básicos que lo integren, construyan y ayudan a construir cierta ciudadanía. Este es el papel. Educar al ciudadano y toda esta discusión que tuvimos a finales del siglo XIX, a principios del XX, tienen que ver con esa misión que le dio a la ley, ese ADN que se construyó. Y para eso había que construir una cierta institucionalidad. La institucionalidad sobre la cual se construyó tuvo mucho que ver con los modelos, entre los modelos que había dando vuelta en el mundo a finales del siglo XIX, con uno de ellos que era muy propio de quienes lo construían, que era la mirada hacia Francia, el modelo más francés de organización francesa de la educación, es decir, vertical, centralmente vertical, un ministerio, supervisores, directores, maestros, un currículum, esto es lo que hay que enseñar, esta forma va a funcionar a través de circulares, van a bajar, va a bajar un currículum, yo te voy a decir qué tenés que hacer en el aula. Ustedes agarran, para eso Sarmiento además, construyó en lo que era la tecnología de punta de esa época, que era una revista, esa es la tecnología de época, construyó una revista, se llamaba El Monitor de la Educación, entonces en el número 1 del Monitor de la Educación le decía a los maestros qué es lo que tenían que hacer. Y esto era muy fácil, decía, usted entra al aula
Dice, buenos días, señores alumnos, va al pizarrón, pone la fecha, pone el tema y a partir de eso abre el libro y imparte la clase. No había ningún tipo de forma de salirse de eso. Esto te lo decía el ministerio, la Dirección General de Escuelas, en este caso, te lo decía, el supervisor controlaba que vos hicieras eso, en las escuelas hacían eso, el director estaba mirando que vos hicieras eso, y el maestro hacía eso. Y con esa tecnología, con esa forma de organización y con ese mandato que le dieron al sistema educativo, el sistema educativo construyó un sistema extremadamente exitoso. Fíjense, en el año 1869, las encuestas decían que el 70 y pico por ciento, no sé si el 79 o el 77% de este país era analfabeto. Analfabeto. Miren lo que estamos hablando, 50 años después, este país tiene una tasa de analfabetismo de casi un dígito, 11, 12%. Esto lo hizo el sistema educativo, con un mandato, con una organización, con una estructura. Incluir era eso, calidad era eso. No había mucha discusión. ¿Qué era calidad? Era educar a los chicos en los elementos básicos, darle los elementos para que pudieran entrar al mundo del trabajo y para que pudieran ser ciudadanos. ¿Qué era? Con toda en un mundo y en un país, por supuesto, lleno de fluidos, porque por supuesto hablábamos del mundo de los hombres, para sacar ya la primera mitad, y de los hombres además hablábamos de aquellos que estaban vinculados al mundo social de alguna forma directa o urbana y demás. Eso es cuando uno dice mundos incluidos a qué, a un mundo muy pequeño, pero que a partir de ese sistema educativo empezó a ser más inclusivo. Ese es el sistema educativo que después Mitre le pone el segundo piso y organiza la escuela secundaria. Ya no con el mismo criterio sarmientino. El criterio sarmientino era todos adentro. El criterio de Mitre era elijamos los mejores para el Estado, para la carrera universitaria y demás. Y esa fue la segunda parte de la construcción de nuestra institución escolar. Es decir, la escuela básica para todos, la escuela secundaria selectiva para ir al Estado o para ir a la universidad o para ir a las Fuerzas Armadas. Este fue el ADN, esta fue la instrucción que le dimos. Y cuando uno mira en esos términos lo que significó, fue extremadamente explosivo en una Argentina que recibía millones de inmigrantes, que había que hacerlos ciudadanos y hacerlos argentinos. Hacerlos argentinos a todos esos. Cuando uno mira 40 años después las olas inmigratorias del final del siglo XIX, del principio del siglo XX, el sistema argentino era extremadamente exitoso, porque era un vector de la inclusión, porque no tenía el esfuerzo principal de la inclusión. La educación te daba la posibilidad, te incluía el mercado, porque era expansivo y había trabajo, y porque las nociones que te daban en la escuela, primaria o secundaria, servían para incluirte en el sistema educativo. No te garantizaban inclusión, pero estaban vinculadas y relacionadas, porque la inclusión estaba dado y lo que movía la economía y el crecimiento era el capital, era el agro y demás. Entonces a vos te daban el conocimiento para entrar a ese mundo. Y esa era la relación de educación y el mundo del trabajo. Y esto fue extremadamente exitoso. Cuando uno mira los números de Argentina, incluso sobre Europa, hasta la década del 60, y después largamente, y aún hoy, en tasas de cobertura con respecto a la década a América Latina, uno encuentra números extraordinarios. La escuela básica, la escuela primaria, que fuimos extendiendo en términos de grados y demás, tenía una cobertura del 90% ya en la década del 60. Y se mantuvo durante décadas. No así la escuela secundaria, que seguía teniendo aquel modelo excluyente. Fíjense que una de las cosas que la democracia en general podría autoarrogarse es la expansión de la escuela secundaria. La tasa de cobertura de la secundaria era a principios de los 80 del 50% de los chicos que estaban en edad, de circular que estaban en la escuela secundaria. Esa tasa de cobertura de la escuela secundaria no para de crecer desde los 80 hasta los días de hoy. Podemos discutir cuánto de eso tiene que ver con las políticas educativas efectivas, cuánto de eso es un fenómeno social, una demanda creciente de la educación.
ahí es una discusión para darse, pero en todo caso lo que digo es que la explosión, la tasa de cobertura en la década del 80 crece 13-14 puntos en la escuela secundaria, en la década del 90 crece también 12-13 puntos y sigue creciendo en los 2000, tal vez no con las tasas anteriores, porque el nivel de cobertura que tenía a principios del 2000 era algo así como 104 la tasa bruta y 81, 82 de la tasa neta. Cuando uno mira eso, es decir, era más difícil crecer a la velocidad que venían creciendo en la anterior, pero en todo caso se mantiene una tendencia de crecimiento muy fuerte. Lo que pasa es que el sistema educativo había construido una política educativa cuyo norte central era meter a los chicos en la escuela. Y a esto nos dedicamos durante más de 100 años. Y además, esos chicos en la escuela recibían conocimientos que valían en el mercado inmediatamente para moverse. ¿Y qué fue lo que cambió a partir de la década del 70 y particularmente del 80, 90 en Argentina? Cambiaron muchas cosas. En primera instancia, aquel modelo vertical del cual estamos hablando entró en crisis. ¿Por qué entró en crisis? Porque la sociedad argentina se urbanizó, porque se hizo profundamente más democrático. Entonces aquellos modelos verticales empezaron a entrar en crisis también. Aquello que había sido pensado aquí en el siglo XIX, en el siglo XX ya no funcionaban tan efectivamente. No era tan claro que lo que vos decidías en el ministerio repetía un docente en alguna escuela en la Quiaca. Eso ya no pasaba tan claramente. Había situaciones que hacían cambiar eso. Y la contrapartida de eso, que era una sociedad también vertical, la sociedad del fin del siglo XIX, también había entrado en crisis. Aquella sociedad vertical que permitió armar el Estado liberal, vertical, del siglo XIX, no existía a finales del siglo XX, en las últimas décadas del siglo XX. Había entrado también en un proceso de discusión y de democratización muy fuerte. Y la tercera pata de esta conversación era, por supuesto, la familia. Aquella familia que tenía un pacto implícito con el mundo educativo y por lo tanto también había construido una relación con los docentes y con el mundo educativo, había desaparecido. Había fenómenos sociales y culturales que estaban impactando. Por empezar, la incorporación de la mujer masivamente en el mundo del trabajo a partir de la década del 50. Y después, entrado en los 70 y los 80, cada vez más modelos diferentes de familia, hasta llegar a situaciones como hoy, en donde uno puede incorporar a la idea de familia, la familia obviamente monoparental como un modelo, o simplemente de un tío y un primo que se juntaron en una casa y que mantienen a los chicos de los padres que se fueron. Todo esto que ustedes en el mundo escolar conocen muy bien, y es una realidad que ha desarticulado aquella alianza histórica que había entre la familia y el mundo escolar, y ha hecho cambiar ese papel. Entonces, estos componentes, todos estos componentes de cambios sociales, de cambios familiares, de cambios en la forma de organización del mundo del trabajo, se vinieron a combinar con otro elemento brutal, que es dónde se encuentra el valor, ¿no? ¿Dónde se encuentra el valor? La producción de valor. Un economista hace un par de décadas, con un libro clásico, decía, mira, básicamente está la tierra, está el dinero, están las máquinas, si querés, y provienen también de dinero, este valor. Lo que ha pasado es que esto se ha desplazado. Ahora el valor está en el conocimiento. El conocimiento no es un tema menor. Entonces, la relación con la posibilidad de moverse socialmente está dada por la relación que construyamos con el conocimiento. Si no metemos conocimiento a lo que producimos, vamos siendo cada vez más pobres. Somos más pobres que hace 30 años, porque el mundo evolucionó y nosotros seguimos ahora vendiendo poroto de soja, y hace 30 años vendíamos trigo y carne. A medida en que no le agreguemos conocimiento, vamos a ser como sociedades cada vez más pobres. Entonces, todos estos elementos ponen en jaque un modelo que fue extremadamente exitoso, del cual hoy somos, en algún punto, hijos de ese modelo exitoso. Tenemos una sociedad profundamente democrática. Para cualquiera que recorra América Latina va a descubrir que afortunadamente vivimos en un país
enormemente democrático, donde nos sentimos todos pares, iguales, para tener una conversación, y eso es maravilloso, y eso lo ha construido la escuela pública. Pero a la vez también somos víctimas de ese éxito. El sistema educativo muchas veces parece una especie de vaca sagrada de la cual no podemos opinar, ¿no? Porque el guardapolvo, por el peso que tiene nuestra sociedad, el guardapolvo blanco, el papel de la escuela, el papel de lo que ha significado esta historia de la que estamos hablando. Nos cuesta hablar. Entonces seguimos, tal vez como en el Líbano, repitiéndonos y repitiéndonos hasta el hartazgo en rutinas. Porque es lo que hemos aprendido, lo que llevamos adentro, todos nosotros. Porque es el sistema educativo en el que nos criamos. Yo me crié así. Entonces cuesta mucho plantearse que hay que cambiar, que hay que salir de este modelo, que no significa comprar otro modelo. No estoy hablando de Finlandia, ni estoy hablando de Suecia, ahora está de moda otro de esos, Estonia, Singapur, pero Estonia, también no, pues eso yo no lo sé, pero ahora creo que está de moda Estonia, que Estonia de acá, que Estonia de allá, ninguna de esas cosas. Significa volver a pensar cómo nosotros organizamos un modelo que empiece a responder a las prioridades que tenemos como sociedad y además como país. ¿Cuáles son? Organicemos cuáles son estas prioridades. Y yo les diría, en primera instancia, comprender que hay una etapa fabulosa de inclusión que estamos cerca de terminar. Faltan chicos todavía, uno sabe que hay situaciones puntuales, en lugares puntuales o familiares, donde todavía hay chicos que faltan en la escuela. Hay una tarea para hacer y esta es una tarea que nunca se abandona. Pero eso no parece ser la tarea ahora. La mayor parte de los chicos están en el sistema educativo. Se caen, se van de la escuela secundaria, como bien decía Mario, están en crisis. Entonces, pero este es un punto. El segundo punto es entender que si durante 100 años nosotros entendimos que inclusión era meter un chico en la escuela, en los próximos 100 años vamos a tener que entender que inclusión es meter a los chicos en el conocimiento. No hay inclusión sin chicos que no estén en el mundo del conocimiento. Y punto. Hace 100 años decíamos, entra el chico a la escuela, aprende lo básico y lo metí en la sociedad. Ahora decimos, va en la escuela, no aprendió lo que necesita, no lo incluimos en ningún lado. Si no lo incluimos en el conocimiento, no lo estamos incluyendo, no le estamos dando la posibilidad de incluirse en esta sociedad. Entonces no hay una dicotomía entre inclusión y calidad. En todo caso, nosotros estamos incluyendo mal, en términos del siglo XXI, a los chicos, porque estamos incluyendo a algunos. Estamos permitiendo que algunos socialmente, por las herramientas que traen, por el capital cultural que tienen, accedan a la inclusión del conocimiento, y otros chicos que no tienen esa herramienta, que hace 100 años los incluíamos, ahora no los podemos incluir. Y esa es nuestra deuda como educadores. Esa es nuestra deuda como educadores. Hay un montón de contexto social, sin duda, y vamos a participar todos en la lista. Y podemos poner todos los temas. Esto que hablábamos, las condiciones de la familia que sean disueltas, no tenés contrapartida, cualquiera que esté en la escuela sabe. Hoy no sabes a quién llamás, y si viene alguien, un padre, si alguien se hace cargo de esos chicos. Eso es un problema para mí, número uno, y que no es la agenda de la política pública, educativa, es una agenda central, social de la Argentina, que no le podemos pedir a los maestros que resuelvan eso. Le podemos pedir a los maestros que piensen, a la escuela que piensen estrategias, que piensen soluciones, pero este es un punto de la agenda sin la cual es muy difícil que podamos resolver problemas de inclusión de los chicos en el conocimiento. Hay otro segundo tema, sin duda, y yo no lo descargo. Esta escuela que nos imaginamos requiere mayor nivel de inversión. A ver, y yo no soy un tonto que no me doy cuenta que estamos en la situación fiscal que estamos en Argentina. Pero tenemos que abrir una discusión. Una educación de calidad, como se suele decir, o como yo digo, de inclusión en el conocimiento, es una escuela que requiere mejores condiciones materiales. Bueno, que la sábana es corta, la sábana es corta. Discutamos
qué parte nos podemos cubrir nosotros con esa sábana para hacer la tarea que nos están pidiendo en el mundo educativo. Esto es un segundo punto que creo que tenemos que abrirlo con seriedad, sin retórica, sin grandes peleas, asumir, no con el criterio que solemos tener en las discusiones de dame la mía y no me jodas. Porque no es así, porque la Argentina somos todos. La Argentina somos todos. Entonces vamos a ver cómo repartimos el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Para que podamos cumplir con esta tarea. El tercer tema es respondiendo a la pregunta, de alguna forma que al principio yo había retomado de creo que no seamos nosotros que no podemos claro, el tercer tema es, y en respuesta directa a la agenda que plantea bien Mario, porque tenemos este modelo que no responde a eso, es porque nos pasó lo que nos pasó. Pusimos más plata, Sí. Ahora, quizás ahora sí podamos escuchar. Decía, decía tres temas centrales que no se pueden. Uno que no puede resolver la escuela y que para mí es dramático, que tiene que ver con que la escuela ha perdido un interlocutor central en esta alianza que tenía, que es la familia. Estos nuevos modelos familiares no nos sirven en términos de la forma clásica en la que nos vinculamos a la escuela. Tendremos que cambiar nosotros desde el mundo educativo, pero también hay una conversación con la sociedad para decirle que así esto no lo podemos hacer solos. Esto no lo podemos hacer solos. Es una conversación que tenemos que abrir socialmente. Una segunda cuestión que es en términos materiales, que es una discusión que tenemos que dar alguna vez como adultos, decía, alguna vez como adultos, no simplemente en términos como digamos, disociativos en el sentido de dame la mía, yo me voy y a mí no me preocupa qué pasa ni con los jubilados, ni con la inversión pública. No, alguna vez tendremos que discutir estratégicamente cuánto vamos a invertir en educación y cómo la vamos a gastar a esa plata que nos da la sociedad que está en estos conflictos. Y el tercer tema, que sí nos corresponde al mundo educativo, es discutir a fondo si este modelo, como nos organizamos, histórico, del cual hablábamos, es el que mejor nos sirve ahora para cumplir esta tarea de incluir en el conocimiento, que no estamos haciendo bien y que está generando enorme insatisfacción en general, la sociedad argentina para con la propia tarea. Y esta tal vez es la tarea más dura para nosotros, porque como yo les decía, y empezaba contando aquella anécdota del Líbano, nosotros también somos como el Líbano. En el mundo social en el que vivimos, con la crisis que tenemos, abrimos las escuelas todos los días, cumplimos todos los días con la misma rutina, y tenemos los mismos resultados. Pero ahora resulta que la sociedad, la familia, con razón nos piden otros resultados. Y nos enojamos también con la sociedad. No es así. Tenemos que pensar de qué forma nos organizamos. ¿Cómo organizamos este modelo? Porque lo que nos ha dejado claro, y señalaba Mario, es que no es solamente un problema de que invirtamos más, que metamos más chicos en la escuela, que tengamos mejores o peores, y yo agregaría además, para ser absolutamente justos, en una década donde además creció el Producto Bruto, creció el empleo, así, ni siquiera tenemos la excusa de decir que socialmente se caía, porque también los índices sociales eran buenos y económicamente eran buenos. Y así todo, los resultados de aprendizaje no fueron ni son los que esperábamos. Entonces lo que tenemos que poner en jaque nosotros, antes que lo pongan otros, antes que lo pongan los ministros de Economía, antes que lo pongan otros, ser nosotros los que pensemos cómo organizamos, dónde está la fortaleza del sistema educativo para volver a cumplir con estas tareas que nos está reclamando la sociedad. Miren, yo les digo algunos elementos, de los cuales en el mundo de la discusión de la política educativa han estado presentes en los últimos 30 años, discursivamente, pero que llegó la hora de entrarle a fondo. El modelo vertical, por todas estas cosas que hablamos, no existe más. No es un problema de voluntad política de Mario que vuelva al ministerio, o mía, o de Gustavo. No es un problema, no existe más. Se murió. Hoy la sociedad está mucho organizada de una forma democrática y horizontal, mucho más profundamente de lo que creemos. Eso que puede ser un problema para el modelo que vivimos,
puede ser además el punto clave, ¿no?, para un modelo distinto. Si somos capaces de salir de eso que significa pomposamente la autonomía para comprender que la política educativa hoy se hace y se debe hacer en las escuelas. En las escuelas. Se hace en las escuelas porque son los maestros los que enseñan. En la escuela pasa el proceso pedagógico. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de eso. Lo hacemos porque hay una rutina de arriba que nos impone situaciones. No nos hacemos cargo de eso. Tal vez sea el momento en el que en serio las escuelas pasen a ser el centro de la política educativa. Eso implica tener diseño de lo que queremos hacer, mirar los números de lo que pasa en mi propia escuela, ponernos objetivos y evaluarnos. Porque la evaluación externa está bien, es un elemento más. Finalmente, cuando uno se mira en el espejo, ¿para qué se mira? Para ver si está bien o no. Pero fundamentalmente uno hace un montón de elementos sin mirarse en el espejo o sin subirse a la balanza, ¿no?, para estar más flaco y demás. Lo que importa es ese proceso, no tanto. La balanza te muestra si lo hiciste bien o mal. Y una prueba externa te muestra eso. Pues no te adelgazas. No te adelgaza, la balanza no te adelgaza. Mira que yo me subo 4 o 5 veces al día y marca lo mismo. Entonces, el punto central es cómo creamos una escuela que es capaz de pensarse a sí misma, que es capaz de diseñarse a sí misma, de mirar los chicos que tienen, de establecer una estrategia con esos chicos de aprendizaje, de ser capaz de reclamarle al Estado, al resto del ministerio, y no esperar que el ministerio le dé. Si mirá, vos tenés 109 planes, me parecen bárbaros los 109, pero ¿sabes qué? Yo necesito fortalecer el área de ciencia. Lo que yo necesito, ¿sabes qué? Es un laboratorio y una capacitación para los maestros de ciencia de la escuela. Los otros 108 planes que tiene la Dirección General de Escuela o el Ministerio de Educación de la Nación o la OEI están fenómenos, pero no me sirven, viejo. Esa escuela que diga eso, esa escuela que se autoevalúe sus resultados, esa es la escuela que inevitablemente vamos a tener que producir si no queremos que el sistema educativo muera. Porque si seguimos viviendo sobre la rutina como la escuela del Líbano, seguimos viviendo de la historia de la escuela que fue exitosa, se nos van a terminar muriendo la escuela pública que tenemos ahora. Y los padres van a seguir migrando a los chicos, por razones a veces banales y otras más profundas, a veces a la escuela privada. Entonces, si queremos fortalecer la escuela pública, si queremos construir una escuela pública integradora, tenemos que empezar a pensar en forma diferente la organización de nuestro modelo educativo. Después vendrá la agenda de todos los días, la de la paritaria, vendrán los problemas del ausentismo, por supuesto que son problemas, pero si no cambiamos la concepción de dónde se construye la política educativa y con quién se construye la política educativa, estamos embromados, desde mi criterio, estamos embromados. Entonces, y este es un modelo no menor para la discusión, porque, ahí está, 2 segundos para el último criterio, para ser provocadora, ¿no?, para que se enojen conmigo. Porque, miren, acá hay una discusión. Están los que piensan que la educación se resuelve en el Ministerio de Educación. En general son los funcionarios. Está muy bien que sea así, ¿no? Si no, uno quedaría ahí, si uno no quiere ahí. Están otros que te dicen que el problema son los maestros. ¿Sí? Uno dice, bueno, finalmente los maestros están en la escuela. Ahora, lo que debería ser la unidad de la política educativa es la escuela. Si la escuela no se convierte en un elemento viviente, capaz de construir la micropolítica educativa con los chicos que tienen y con la comunidad que tienen, vamos al fracaso. Esto no lo va a arreglar ni un docente solo cerrando la puerta del aula, ni lo va a arreglar el ministerio con una circular. Esto lo van a arreglar el día que las escuelas se hagan cargo de la realidad que tienen, pero bien, hacerse cargo bien, mirar a los chicos que tienen, proponerles una planificación al año, mirar las necesidades de capacitación, abandonar estas capacitaciones que son maravillosas, pero que yo llamo de regar y rezar, ¿no? O sea, nosotros tiramos millones de cursos generales, regamos de cursos y rezamos que alguno pegue. Por ahí alguien aprendió, y eso se traslada al aula. Está buenísimo, si eso pasa está buenísimo, pero la verdad es que está rezando. Tenés que ir a una, cuando hablamos de capacitación situada, hablamos no de que esté situada en una escuela, que esté situada en los problemas de esa escuela.
que alguien te diga, básicamente, mirá, en esta escuela tenemos debilidades que salen de las evaluaciones externas y las nuestras, personales, debilidades en matemáticas. Yo necesito fortalecerme y fortalecer los docentes en matemática. Necesito que me vengan a ayudar en matemática, no necesito que me hagas un curso de ciudadanía, que también es importante, pero no estoy necesitando eso ahora. Entonces, ese es el centro, me parece a mí, de la discusión de cómo cambiamos de un modelo que fue extremadamente exitoso, del cual somos todos herederos, orgullosos herederos de este sistema educativo, a otro modelo que sea capaz de resolver esto que parece que es una diferencia insalvable entre la inclusión y la calidad, y que yo creo que es en realidad el desafío del siglo XXI. Incluir en el conocimiento y en el saber a cada chico argentino, que es la nueva responsabilidad que tenemos todos en el sistema educativo. Muchas gracias. Bueno, gracias Andrés y Mario por haberse acercado acá, gracias a Darío, que soy de Villarino acompañando a Mario. Así que los chicos han armado unas 500 pisetas para ustedes. Lo que les pido es encarecidamente que lo tomemos 10 minutos y no más, 10 minutitos de un impasse y continuamos, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Ay, Dios.